Pues gracias, Padre, por poder estar aquí en tu presencia. Gracias por darnos libre acceso para poder abrir tu palabra, poder hacerlo en libertad. Y gracias por Hernán, por todos los maestros de escuela dominical que hoy se disponen a explicarla, a exponerla y a hablar de parte de ti. Te pido que esto pueda pasar en esta mañana, que tú pongas palabra de vida en sus bocas, que hablen tu verdad, que tú los llenes de tu Espíritu Santo, Padre, y que hoy, después de escucharla, no salgamos igual que hemos entrado. Te pido que nos abras los oídos, las mentes, nos ayudes a concentrarnos en ti, en tu presencia y en lo que tú nos quieras decir. Estamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días. Estamos mirando la vida del rey David, tal y como nos es contada en los libros de Primera y Segunda de Samuel, en el Antiguo Testamento. Y Primera y Segunda de Samuel nos dicen que David es una persona que tiene el corazón conforme a Dios. Y de hecho ese es el título de esta serie de predicaciones que hemos estado teniendo a lo largo de estas semanas. Y hasta el momento hemos visto a David como exaltado, es decir, David había sido ungido como rey por el profeta Samuel en el capítulo 16. Habíamos visto a David como victorioso. David había vencido de una manera sorprendente al gigante Goliat en el capítulo 17, cuando nadie pensaba que podía vencerle. Hemos visto a David como temido. En el capítulo 18, el rey Saúl empieza a tener celos de David y le pone esta tarea imposible de traer 100 prepucios de filisteos, de los enemigos. Él dice, él nunca va a lograr eso, pero no, David trae 200 prepucios y Saúl comienza a temerle, empieza a darse cuenta que Dios está con él. Y también hemos visto a David como magnánimo, lo hemos visto como la persona que le perdona la vida al rey Saúl en el capítulo 24 cuando tenía su vida en bandeja. Pero hoy, en el capítulo 30, nos encontramos con un David que está abatido, un David que está desgastado. En el capítulo 30, en los versículos 3 y 4, dice, leo de la Biblia de las Américas, cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Sus lágrimas se habían agotado totalmente. David estaba abatido y desgastado. Estaba consumido física, mental y emocionalmente. Y es que David no solo vivía estas circunstancias como una tragedia, como una cosa que le había pasado a él y ya está, no. David vivía estas circunstancias también como un fracaso de él en particular. Ciertamente los hombres de David lo vivían como un fracaso de David, como un fracaso del cual David era culpable. La primera parte del versículo 6. Y David estaba muy angustiado porque la gente, sus hombres, sus tropas, hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Así que las tropas de David entendían que la situación en la que se encontraban era culpa del liderazgo de David. David estaba abatido, estaba angustiado por su fracaso. Pero este fracaso que parecía una tragedia sin esperanza sirvió, de hecho, para que el corazón de David se conformara aún más al corazón de Dios. Y esta mañana vamos a ver cómo el enfrentarnos a nuestros fracasos tiene el potencial de ayudarnos a conformar nuestros corazones al corazón de Dios. Y el título de la predicación de esta mañana es Enfrentando nuestros fracasos, buscando el corazón de Dios. Y vamos a desarrollar esta idea en 3 instancias. En una primera instancia vamos a ver la anatomía del fracaso de David. En una segunda instancia vamos a ver cómo Dios utilizó ese fracaso para fortalecer a David. Y en una última instancia vamos a ver cómo ese fortalecimiento
conformó a David al corazón de Dios. Así que anatomía del fracaso, el fracaso que fortalece y el fortalecimiento que nos conforma a Dios. Así que ¿cómo llegó David a este punto tan bajo de abatimiento, de angustia? Este es el punto número 1. Y claro, cuando tú ves la situación de David, tú dices, hombre, por supuesto que está devastado. Le han robado todo, le han quitado todas sus posesiones, su familia ha sido secuestrada, por supuesto que está abatido. Sin embargo, la narrativa de Primera de Samuel nos muestra que el fracaso de David y su consecuente abatimiento es algo que había comenzado a gestarse desde mucho tiempo atrás. No comenzó a gestarse en el versículo 6, sino que el corazón de David había comenzado a desmayar mucho tiempo atrás. Y yo creo que este desmayar de David, esta espiral descendente del ánimo de David, es algo con lo que tú y yo nos podemos identificar. Porque mirad esto, no lo sabemos con certeza, pero se estima que entre 10 y 14 años han pasado entre el capítulo 14 y el capítulo 30 en el que nos encontramos ahora. Entre el capítulo 16, y el capítulo 30 en el que nos encontramos ahora. Y después, en el capítulo 16, que David había sido ungido como rey. Y después de casi 14 años de haber sido ungido como rey, David todavía no había ascendido al trono. Y os podéis imaginar la frustración que David podía estar experimentando. Por si cabe alguna duda, cuando se ungía a alguien como rey, la idea era que comenzara a gobernar inmediatamente, como de hecho pasó con Saúl y después pasaría con Salomón. Pero no es solo que David todavía no había ascendido al trono, sino que también durante todo ese tiempo, durante esos 14 años, el rey Saúl se había hecho aficionado al deporte de vamos a matar a David. Y era bastante aplicado en este deporte. 14 años con alguien detrás de ti intentando matarte. Imaginaos el estrés. Ya Noemí nos explicaba el domingo pasado cómo en el capítulo 24 Saúl perseguía a David y cómo David, teniendo la oportunidad en bandeja de matarle, decide perdonarle la vida a Saúl. Y esa no fue la única vez que David tuvo la oportunidad de matarle. 2 capítulos más tarde, en el capítulo 16, David vuelve a hacer lo mismo. Tenía la vida de Saúl en bandeja y vuelve a perdonarle la vida a Saúl. Pero mientras en el capítulo 24, David le decía a Saúl, capítulo 24, versículo 12, que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no se alzará contra ti. Mientras en el capítulo 24 decía eso, en el primer versículo del versículo 27, justo después de perdonar a Saúl por segunda vez, David dice, un día de estos voy a morir a manos de Saúl. David transiciona de el Señor me vengará de ti a no parece que el Señor me vaya a vengar de ti. Un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Y es difícil creer que lo que tenemos aquí, que lo que tenemos en el capítulo 27, es el mismo hombre que en el capítulo 17, antes de pelear con Goliat, decía, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Es el mismo hombre. Pero es un hecho que en el capítulo 27, David comienza a dudar de que el Dios que le libró de los osos y de los leones y de los gigantes sería capaz de librarle de un solo hombre. Y vemos entonces cómo la confianza del capítulo 17 comenzó a dar paso a esencialmente una depresión, a un desánimo profundo. Vemos de hecho cómo la fe de David comenzó a dar paso a sus temores. Y cómo David decide entonces irse a buscar seguridad y protección en compañía del enemigo, en compañía de los filisteos, porque el capítulo 27 nos dice que David huye y busca refugio con Aquís, que es un rey filisteo, el rey de Gat. Y David se lleva consigo a su familia y a sus 600 hombres, su tropa, y es en ese punto en el que David comienza a mirar
a Filistea más que a Dios. Él comienza a mirar a Filistea como su seguridad, como su protección, como su alivio, como su descanso. Y es aquí precisamente cuando David comienza a ir cuesta abajo hacia el fracaso que produce su completo desgaste y abatimiento. Porque en el momento en el que David decide cruzar la frontera filistea, David cruza la frontera en más de un sentido. Es decir, David comienza a transgredir límites. Él empieza, y a partir de allí, de ese momento, él empieza, todas sus acciones comienzan a estar permeadas por el engaño. El capítulo 27 también nos cuenta que cuando David va a Filistea, Aquís, él hace un pacto con Aquís le da la ciudad de Siclac para vivir allí, y David comienza a salir en campañas militares, y él empieza a atacar a enemigos israelitas. Él empieza a atacar a aliados de Filistea. Pero cuando él regresa a casa y Aquís le pregunta, hey, ¿dónde has estado? David le dice, no, he estado atacando a los israelitas, básicamente. He estado atacando a los aliados de Israel. Y por ese motivo David no dejaba a nadie con vida para que nadie pudiera delatarle delante de Aquís. Tan buen trabajo hizo David que engañando a Aquís, que Aquís comenzó a pensar hacia el final del capítulo 12, David está quemando todos sus puentes con su propio pueblo. Dice, David se está volviendo odioso a su propio pueblo. Y tanto comenzó Aquís a confiar en David, que convirtió en David, lo nombró su guardaespaldas personal. Y aunque todo parece estar saliendo espléndidamente de acuerdo al plan de David, es ese mismo plan el que coloca a David en la situación insalvable en la cual se encuentra al comienzo del capítulo 29. Debido a que su plan estaba saliendo tan bien como él quería, o mejor de lo que él quería, David ahora se encontraba entre las filas de los filisteos, a punto de entrar en batalla contra Israel, contra el pueblo de David, contra el pueblo de Dios. Su plan le salió tan bien que el tiro le salió por la culata. ¿Veis cómo David mismo se había convertido en el arquitecto de su propio fracaso? David estaba en una situación insalvable porque él tenía dos opciones. Tenía o peleaba con los filisteos en contra de Israel y quemaba cualquier posibilidad de poder ser rey de Israel, o David traicionaba a los filisteos en mitad de la batalla, pero entonces David participaría de la derrota de Israel porque Dios ya había designado que esta guerra la perdería Israel en manos de los filisteos. De cualquier manera, ninguna de estas opciones terminaba con David como rey de Israel. David estaba entre las cuerdas. ¿Cómo narices llegué yo a meterme en este lío?, se preguntaría David. Pues de esta manera, pensando, un día de estos voy a morir en manos de Saúl. ¿De qué manera llegó David a este punto? Hay dos cosas que podemos hacer con nuestro corazón. Podemos sentarnos y escuchar a nuestro propio corazón, o podemos hablar a nuestro propio corazón. Más de eso en unos minutos, pero David en el capítulo 17 deja de escuchar a Dios, en el capítulo 27, perdón, deja de escuchar a Dios y empieza a escuchar a su propio corazón. Y vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con este preciso mensaje. Escucha a tu propio corazón. Escucha a tu corazón. Sigue a tu corazón. Déjate llevar por él. Es el mensaje que predomina por todos lados. Comerciales, canciones, películas, series de televisión. Casi que no se puede encontrar una película en que este no sea por lo menos uno de los mensajes principales de la historia. Y puede ser que una de las principales razones por las cuales vivimos en una sociedad con unos niveles de ansiedad y de depresión y de agotamiento sin precedentes en la historia, porque estamos determinados a escuchar a nuestro propio corazón.
David había escuchado a su propio corazón y se había metido en un lío del cual él mismo no se podía salvar. Y más aún, porque a pesar de que en el capítulo 29 nos muestra que Dios decide salvar a David de esta situación de la manera más improbable, de la manera más impredecible, más sorpresiva, concretamente que los filisteos deciden dejar ir a David. Aquí le dice, vete, y David está como, ¿yo? Sí, vete. Y os imagináis que esto en la cabeza de David sería como, esto es demasiado bueno para ser verdad. Me están dejando ir. Y puede ser que en el capítulo 29, en el versículo 8, David se empieza a preguntar, ¿me habrán pillado? ¿Se habrán dado cuenta de lo que he hecho? Y en el versículo 8 del capítulo 29 dice, ¿pero qué he hecho yo? ¿Qué he hecho? En lugar de irse inmediatamente, él pregunta, ¿qué he hecho? ¿Me habéis pillado? Y Aquís básicamente le responde, no, David, no te hemos pillado. No tenemos ni idea de lo que estás haciendo. Mis manos al fuego por ti. Yo confío completamente en ti, pero hay unos comandantes de aquí, de los filisteos, que no quieren que tú vayas, así que vete tranquilo. Y David no se lo podía creer. De la manera más insólita, Dios le había liberado. Pero veis, a pesar de que Dios decide librar a David de esa situación insalvable de manera tan insólita, fue ese mismo plan de David el que dio la oportunidad para que los amalecitas fueran entonces y atacaran su ciudad y la saquearan y la quemaran y secuestraran a su familia. Ese mismo plan. Porque si su plan no sale tan bien, entonces David no es nombrado guardaespaldas personal, entonces David no tiene que viajar 3 días a la frontera para pelear contra Israel, y entonces los amalecitas no hubieran tenido tiempo de saquear la ciudad de David. Así que fue ese mismo plan de David, el mismo plan que surgió a partir de un día de estos voy a morir en manos de Saúl. Así fue como se gestó el fracaso de David. David deja de escuchar a Dios y él empieza a escuchar a su propio corazón. Y quizás te puedas encontrar recordando capítulos de tu propia vida en los que tal vez, como David, empezaste a escuchar a tu propio corazón, tus propios pensamientos, tus propios miedos, y empezaste a buscar alivio y descanso en cosas que no son Dios. Y puede ser que ese capítulo de tu vida no sea un capítulo que se encuentra en el pasado, sino que es un capítulo que está teniendo lugar ahora mismo en tu vida. Pero así fue como se gestó el fracaso y el abatimiento de David. Pero el fracaso que Dios nos permite experimentar puede ser, sin embargo, un medio de gracia. Sí. Porque Dios quiere utilizar nuestro fracaso para fortalecernos. Y este es nuestro punto número 2. ¿De qué manera Dios utiliza el fracaso de David para fortalecerle? Veréis, en este punto de la historia, David se encuentra no solo totalmente devastado, sino que se encuentra aislado, se encuentra totalmente solo. Todos le han abandonado. Sus propias tropas quieren apedrearle. Así que ahora sí que todo el mundo le quiere matar. Justo cuando pensaba que las cosas no se podían poner peor. ¿Qué va a hacer David ahora? ¿Hacia dónde va a mirar? ¿Cómo va a hacer para salirse de este embrollo en el que se ha metido? ¿Va a volver a girarse entonces y a buscar ayuda en otra parte como lo hizo en el capítulo 27? No, pero no porque no puede. Es decir, David no puede acudir a Israel, David no puede acudir a los filisteos, David no puede acudir a sus propias tropas, David está totalmente solo. Y no pudiendo mirar a ningún otro lado, es entonces cuando David comienza a mirar hacia arriba, que es desde el principio en el lugar en el que siempre tenía que haber mirado. Y dice el capítulo 30, la segunda parte del versículo 6, mas David se fortaleció en el Señor su Dios.
¿Qué quiere decir eso de que David se fortaleció en el Señor? Bueno, no se nos dice específicamente y al detalle, pero los versículos 7 y 8 yo creo que nos dan pistas sobre cómo se produjo ese fortalecimiento. Versículo 7. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me traigas el éfod, esta prenda que utilizaba el sumo sacerdote, que me traigas el éfod. Y Abiatar llevó el éfod a David. Y David consultó al Señor. David consultó al Señor. La última vez que vimos a David pedir el éfod fue a principios del capítulo 23. Y a partir de allí, a partir del capítulo 23, no hay indicios de que David haya vuelto a consultar al Señor hasta ahora, hasta el capítulo 30. Así que a partir del capítulo 23, parece ser que David había estado sobreviviendo de un crédito espiritual que hacia el capítulo 27 se había comenzado a agotar. Estaba viviendo de las rentas. Estaba viviendo de las rentas espirituales. ¿A qué me refiero con eso de que estaba viviendo las rentas espirituales? Pues me refiero a que en algún momento de su vida David había llegado a aceptar al Señor como su Dios. David había llegado a aceptar y conocer su palabra y había llegado a comprometerse con su palabra y a comprometerse a seguir su voluntad. Pero parece ser también que en algún momento de su vida David había dejado de venir a refrescarse en el Señor, a fortalecerse en el Señor de una manera significativa y constante. A eso es lo que me refiero cuando digo que David estaba viviendo de sus rentas espirituales. David había intentado continuar haciendo la voluntad de Dios. Fijaos que cruzó a Filistea, pero continuó peleando por Israel. Estaba intentando hacer la voluntad del Señor, pero en algún momento había comenzado a hacerlo con sus propias fuerzas, sirviendo al Señor, pero con sus propias fuerzas. Y mira lo lejos que te pueden llevar las rentas espirituales. La última vez que él consultó al Señor fue en el capítulo 23, pero fue en el capítulo 24 y en el 26, cuando él le perdona la vida a Saúl hasta 2 veces. Las rentas espirituales nos pueden llevar lejos. Pero un día ese crédito espiritual comenzó a agotarse y en su corazón David comenzó a decir, un día de estos voy a morir en manos de Saúl. Así que, ¿qué significa que David se fortaleció en el Señor? Significa que David deja de escuchar a su propio corazón y empieza a escuchar a Dios otra vez. Significa no solo que David empieza a escuchar a Dios, sino que David empieza a predicar a su propio corazón la palabra de Dios, las promesas de Dios. Recordad, hay 2 cosas que podemos hacer con nuestro corazón. Podemos sentarnos y escuchar a nuestro propio corazón o podemos hablar a nuestro propio corazón. Y David empieza a predicar la palabra de Dios a su propio corazón. Y es que cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, empezamos a escuchar nuestros miedos y a pensar, tal vez Dios no va a cumplir con lo que ha dicho. Tal vez tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Tal vez tenemos que ingeniárnoslas para poder recibir las promesas de Dios. Tal vez sea necesario incluso tomar uno que otro atajo. Al fin y al cabo es para la gloria del Señor. Y tal vez pensamos que para que Dios cumpla su promesa, tenemos que impresionarle con nuestros resultados. Y cuando pensamos así, también corremos el riesgo de acabar impresionándonos a nosotros mismos con nuestros resultados. Pero ese es el tipo de cosas que pensamos cuando dejamos de fortalecernos en la palabra del Señor. ¿Y sabéis cómo nos fortalece Dios en su providencia y en su palabra? En su gracia, Dios nos permite darnos de bruces con nuestro fracaso para que nosotros entendamos, David, hijo de Isaí, tú no puedes ganarte mis promesas. Tú no puedes hacer que mis promesas pasen. Yo hago posible mis promesas para ti. Yo gano mis promesas para ti. Porque yo soy el Rey definitivo, dice el Señor, cuya victoria es atribuida a ti. ¿Os acordáis cómo cuando David venció a Goliat,
en el capítulo 17, su victoria fue atribuida a todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que no podía vencer a Goliat, el pueblo de Israel que moría de miedo al ver a Goliat. La victoria de un solo hombre atribuida a todos ellos. La persona del rey David, como ya nos decía Marcos cuando predicaba sobre el capítulo 17, prefigura a la persona de Jesús, el rey mesiánico, cuya victoria en solitario sobre la muerte es atribuida sobre todo a aquel que en él cree. Jesús recibe las consecuencias de nuestro pecado y a nosotros nos es otorgada su victoria. Y veis cómo el capítulo 29 nos presenta como un anticipo de la expiación de Jesús, porque David había hecho tan buen trabajo engañando a Aquís, tan buen trabajo, que Aquís no era capaz de encontrar culpa alguna en David. Así que David, siendo culpable, fue tratado como inocente. Pero muchos años más tarde, Jesús, siendo inocente, sería tratado como culpable. Su victoria por nuestro fracaso. Esa es la manera en la que Dios utiliza nuestros fracasos para fortalecernos. Nuestro fracaso revela nuestra necesidad de Él y nos permite ver con claridad la victoria que tenemos disponible en Él. Y hemos de predicar estas buenas noticias constantemente a nuestros corazones para poder ser fortalecidos. Porque mirad cómo ese fortalecimiento resulta en un corazón conformado al de Dios. Punto número 3, cómo ese fortalecimiento conformó a David al corazón de Dios. Capítulo 30, versículos 8 y 9. Y David consultó al Señor, lo habíamos dejado allí, versículo 8. David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a esa banda? ¿Podré alcanzarlos? Y Dios le respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente Besor, donde quedaron algunos rezagados. 200 hombres quedaron rezagados. Así que David salió con 600 hombres a pelear, 200 se quedan rezagados. Eventualmente, en los versículos 18 y 19, David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó. Pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí, David lo recuperó todo. Todo. Cuando David regresó victorioso a reencontrarse con esos 200 hombres que se habían quedado rezagados, ¿sabéis qué pasó? El versículo 21 nos dice que todos ellos salieron a recibirle. No se quedaron sentados allí en la ribera, no, salieron a recibirle. Y cuando un rey, cuando un líder regresaba victorioso, la gente solía salir a su encuentro como una manera de hacerse partícipes de la victoria de este rey. Y ese solo gesto era indicativo que esas 200 personas estaban esperando 100% participar del botín de la guerra. 100%. Pero el versículo 22 dice, entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre, a su mujer y hijos, para que se los lleven y se vayan. ¿Por qué vamos a compartir el botín con ellos? Ellos no pelearon la batalla, ellos no se lo merecen. Pero David dijo, versículo 23, no debéis hacer así, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. Estas personas que se estaban quejando, que no querían compartir el botín, estaban operando esencialmente bajo el principio de las obras. Y aquellos que operan sus vidas bajo este principio siempre terminan impresionándose a sí mismos con sus resultados, con sus propios logros. Ellos piensan, yo he hecho más, yo merezco más. Mis logros son mayores, yo soy mejor que ellos. Y no es una exageración asumir que ellos están pensando de esta manera, porque no solamente no quieren compartir el botín con ellos, sino que quieren deshacerse de ellos. Que cada uno tome a su mujer y sus hijos y que se vayan.
Ni siquiera se merecen estar en mi presencia. Es una actitud altiva, una actitud arrogante. Y aquí es donde podemos ver cómo después de afrontar su fracaso, David se había conformado más al corazón de Dios. Porque David no está impresionado con sus propios resultados. Él ahora sabe que sus triunfos no son sus propios resultados. Al afrontar su fracaso, David se dio cuenta, la victoria nos la ha dado el Señor, dice en el versículo 23. Mis propios resultados fueron los que nos metieron en este meollo desde el principio. Aun cuando mi plan estaba saliendo como yo pensaba que debía salir. No, esta victoria no la he logrado yo mismo. Esta victoria y todas mis victorias me son otorgadas por la gracia del Señor. Y si yo puedo tomar parte en su victoria por su gracia, ¿quién soy yo para privar a otras personas de participar de esta misma gracia? ¿Quién soy yo para privar a otras personas de tomar parte en su victoria? ¿Veis cómo el fracaso de David le conformó aún más al corazón de Dios? Al principio del capítulo 30 nos encontrábamos con un David que estaba hecho polvo y que se enfrentaba a la oposición de muchos. Ahora, hacia el final del capítulo 30, tenemos a un David nuevamente victorioso y repartiendo regalos generosamente a gente que no se lo había ganado. Nuevamente, avancemos la historia bíblica al Nuevo Testamento y nos encontramos con una escena fuera de la muralla de la ciudad de Jerusalén. Y ahí tenemos a un Jesús que está hecho polvo, un Jesús que se enfrenta a la oposición de muchos, clavado en una cruz. Y desde una perspectiva, parecería que todo se había acabado para Jesús, ¿no es así? Y sin embargo, contradictoriamente, en ese mismo instante Jesús estaba triunfando contra el pecado y la muerte. Y habiendo resucitado y ascendido a lo alto, reparte regalos inmerecidos a gente que no se lo merece. Así es como el corazón de David fue más conformado al corazón de Dios. Sin pasar por la dolorosa experiencia de afrontar su propio fracaso a la luz de la palabra de Dios, David podría haberse impresionado a sí mismo con sus propios resultados. Pero David afrontó su fracaso de la mano de las buenas noticias de Dios y fue fortalecido y fue conformado más aún al corazón de Dios. ¿Hay alguna manera en la que puedas estar evitando a toda costa afrontar tu propia insuficiencia, tu propio fracaso y buscando alivio y descanso en otras cosas aparte de Dios? Quiero invitaros a reflexionar unos minutos en esta pregunta delante del Señor y responderle a esta pregunta también a la luz de las buenas noticias de salvación. Os daré unos minutos y yo acabaré en oración.
Padre, confesamos que con frecuencia buscamos alivio y descanso en otras cosas aparte de ti, llenando nuestras vidas de ruidos y distracciones y de muchas actividades para evitar afrontar la dolorosa realidad de nuestros propios fracasos, de nuestra propia insuficiencia. Concédenos, Señor, la fortaleza de afrontar nuestros propios fracasos para poder recibir así en su total fuerza la gloriosa certeza de tu victoria para nosotros. Gracias, Señor, porque tus buenas noticias nos remiten inevitable y maravillosamente no al reinado de David, que con el tiempo se desmorona, sino al reinado del mismísimo Señor Jesucristo. En tu santo nombre oramos. Amén.